porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Luego dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Esto es interesante e importante. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Sí? Pero atendamos esta palabra, este mandato de Jesús. Dice, como Dios es espíritu, los que le adoran, o sea, en espíritu y en verdad, dice, es necesario que adoren, porque este es el tipo de adoradores que Dios busca que le adoren. Ya aprendimos, ya entendimos que esta palabra adorar en hebreo, tanto en griego como en hebreo, viene significando casi lo mismo. En hebreo es la palabra shahha, que significa arrodillarse. ¿Sí? La palabra shahha, que es adorar, significa arrodillarse, significa hacer culto, dar culto, reverencia, significa encorvarse, significa humillarse, postrarse, rendir reverencia a Dios. Vea todo el significado que tiene esta palabra de adorar, en el sentido de adorar en espíritu y en verdad. Ya aprendimos también que la adoración en espíritu y en verdad no se trata solo de cantos, no se trata solo de danza, no se trata solo de shofares o de algarabía. Empieza con eso, pero tenemos que llegar al nivel que esta adoración se traduzca en actitudes, en nuestra manera de vivir, de caminar delante de Dios, y sobre todo la obediencia que nosotros tenemos que llegar a tener para con Dios. Y digo llegar a tener porque esto es un proceso. Nosotros no somos obedientes a Dios desde el primer día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Vamos aprendiendo la obediencia y vamos aprendiendo de esta manera a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, con este entendimiento, por supuesto que es importante y es bueno decir, bueno, vamos a hacer una actividad, un evento, un concierto de adoradores en espíritu y en verdad. Pero si no entendemos qué es adorar en espíritu y en verdad, pues todo se va a quedar solamente en emociones, en algarabía, y no vamos a llegar a ser eso que a veces pensamos que somos adoradores en espíritu y en verdad. Son tan escasos que Jesús dijo que el Padre los busca. Son tan escasos, y usted y yo tenemos que tener el deseo de ser de los que Dios busca, y podamos ser, como ya aprendimos, o el Padre diga de nosotros, como dijo de David, he hallado un hombre, una persona conforme a mi corazón. ¿Sí? En otras palabras, he hallado a alguien que veo que sí tiene el deseo y va a llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y hablando de David dice, porque yo sé que él hará todo lo que yo quiero. Desde alabarle, desde cantarle, David era el cantor de Israel, pero la obediencia, la adoración que él evidenció y manifestó en espíritu. Y cuando habla de espíritu, recordemos, no habla de ya no influyen las emociones, los sentimientos, se supone que ya están siendo sanados para que nosotros, sea lo que sea, sintamos lo que sintamos, nosotros siempre adoramos, bendecimos, agradecemos a Dios por todo y le obedecemos en todo, sea lo que sea. Amén. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Hoy solo vamos a ver otro ejemplo de un adorador en espíritu y en verdad, y es el caso de Josué. Acompáñeme a Josué, por favor, capítulo 5, y veamos cómo adoró Josué a nuestro Señor. Muy bien. Y usted que está en casa también, por favor, tome su Biblia, que no le digan, que no le cuenten, cerciórese, tengan la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. Muy bien, Josué capítulo 5, cuando lo tengan me dicen, por favor, y si ya lo tienen me espera. Muy bien, se recuerda que Josué fue elegido por Dios para tomar el mando del pueblo de Israel cuando Moisés ya no pudo cruzar el Jordán. La palabra es clara que Moisés no entró a la tierra de Canaán. No podemos alterar la palabra de Dios. Si dice que no entró, es porque no entró. ¿Estamos? Y quizás hoy vamos a ver algunas de las razones, entre otras, por qué no entró. Sin embargo, cuando ya Dios le dijo a Moisés, mira, vas a orar por Josué. Josué era un joven
pero con un corazón también conforme al de Dios. Así como era David, también así fue Josué. De hecho, Josué tenía la particularidad que mientras todo el pueblo de Israel se enojaba porque no había pan, porque no había agua, mira, el pueblo de Israel se la pasó murmurando, quejándose, alegando en todo el desierto. En los 40 años del desierto se la pasó quejándose, murmurando, alegando, y eso no es muy diferente a la vida de muchos cristianos en este tiempo, que cristianos, obreros, quizás ministros del Señor Jesucristo, pero se la pasan quejando, murmurando y deseando tantas cosas, codicias, como también le pasó al pueblo de Israel. Sin embargo, mientras el pueblo de Israel estaba en ese tipo de actitudes, es importante ver cómo Josué era un joven que siempre estaba, dice la palabra, a la puerta del tabernáculo de Moisés. Y esto es bien interesante si vemos en Éxodo. Dejemos un dedo en Josué. Vamos a ver primero la actitud de Josué antes de esto. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, hablando de Josué, para que podamos entender bien esto. En Éxodo capítulo 33, hablando de Josué, dice la palabra de Dios, en el versículo 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, dice, pero el joven Josué, se cuenta que era un joven, hijo de Nun, su servidor, era servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y si Dios dice que nunca, es porque nunca. O sea, mientras el pueblo de Israel estaba alegando, estaba exigiéndole a Dios ciertas cosas, murmurando en contra de su pastor que era Moisés, el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué a él le encantaba estar ahí en el tabernáculo, que se le llama el tabernáculo de Moisés, donde estaba la gloria de Dios. A Josué le gustaba estar allí, ese era su lugar, allí en la presencia de Dios, frente a la gloria de Dios. Él no era un sacerdote, no tenía acceso al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo, pero seguramente Dios con sus ojos espirituales le mostró el lugar santo y le mostró el lugar santísimo, porque Josué mostró una disposición, un anhelo, un hambre de conocer de Dios. Por eso no se apartaba de en medio del tabernáculo. Esa era la actitud de Josué. Tenía un corazón prácticamente para Dios. Y entonces, cuando ya Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra de Canaán y que le pasara la estafeta a Josué, y Moisés oró por él, impuso las manos sobre Josué, Josué recibió espíritu de sabiduría, y luego usted conoce la historia. Josué tomó el mando, el liderazgo para el pueblo de Israel, entraron a Canaán, y cuando ya se iban a disponer a la conquista de Canaán, a la primera ciudad que iban a conquistar, que era la ciudad de Jericó, veamos acá lo que dice la palabra respecto a ese momento. Dice en Josué capítulo 5 versículo 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, ¿qué hizo? Le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Paremos un momento ahí. Ve, aquí ve el escenario. Estaban preparándose para conquistar Jericó, ya en Canaán. Seguramente Josué ya tenía planes, porque él era el que estaba al mando en lugar de Moisés. Ya Moisés había muerto. Entonces Josué seguramente ya tenía planes: cómo vamos a conquistar Jericó, cómo vamos a tomar esa ciudad. Y estando ahí Josué cerca de Jericó, quizás pensando en cuál era el plan de batalla que él iba a dar a sus oficiales y a todo el ejército de Israel, cuando de repente se le apareció este varón. Era Cristo. Se le apareció, ¿sí? Y se puso delante de Josué con una espada desenvainada en su mano. Y vea ya el carácter que tenía Josué, la identidad que ya tenía Josué, la obra que ya Dios había hecho en el espíritu, en el carácter de Josué, que cuando vio a este varón, él no tuvo miedo, ¿sí? Si algo caracteriza a los cristianos que tienen un corazón para Dios, es que no tienen miedo.
¿sí? En este caso no le tuvo miedo a un varón, me imagino que lo vio fuerte, lo vio poderoso, porque era Cristo con una espada desenvainada. Josué no le tuvo miedo, y mucho menos le iba a tener miedo a un virus en este tiempo, pero bueno. Entonces imagínense, Josué cuando lo vio, en lugar de correr, en lugar de decir esto qué es, Josué se levantó y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Eso evidenciaba ya el carácter, la formación que tenía el joven Josué, porque era un joven. Y entonces dice en el versículo 14, él le respondió, o sea, Cristo le respondió, Cristo angelical, no le dijo: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Vea qué poderoso encuentro, ¿sí? Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dijo: no, le dijo, ¿sí? Yo vengo como el príncipe de los ejércitos de Jehová y he venido ahora, en este justo momento, le dice, ¿sí? En este justo momento. ¿Para qué llegó el Señor? Lo vamos a ver y lo vamos a entender. Y entonces cuando Cristo le dice: he venido como el príncipe del ejército de Jehová, dice acá en el versículo 14, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. Vea la acción, la reacción, la actitud de Josué. Esto habla de un hombre entendido. Esto habla de un hombre que ya tiene otro espíritu, una mente renovada. Dice: le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¡Hala, qué tremendo! Era Cristo. Y Josué en ese momento lo reconoció. Y su actitud fue postrarse en tierra y dice: adoró. Esta palabra adoró es la palabra shahak, que significa, como ya lo vimos, se lo voy a repetir, significa arrodillarse, significa inclinarse, encorvarse, significa rendirse y dar reverencia en este caso, a Cristo Jesús. Este es el tipo de adoración. Vea que aquí Josué no se puso a cantar, Josué no se puso a danzar. Josué entendió para qué Cristo se le había aparecido en ese momento, y Josué lo que hizo fue postrarse en tierra, adorarle. Pero esa adoración fue una manifestación donde Josué le dijo: ¿qué dice mi Señor? Sí, a su siervo. En otras palabras, reconozco tu gobierno, reconozco que tú eres el Señor de señores, reconozco que tú eres mi dueño, mi amo, y así que yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Estaban listos para conquistar, para tomar Jericó, pero Josué, en otras palabras, le dijo: yo sé que los planes los tienes tú, así que aquí estoy. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Eso es adorar en espíritu y en verdad. ¿Estamos? Y luego en el versículo 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Vea qué interesante esto: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice la palabra? Y Josué así lo hizo. O sea, la respuesta de Cristo fue cuando Josué le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces Cristo le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Porque donde está el Señor, ahí cosas suceden. Y esto de quitar el calzado de los pies en ese tiempo tenía una connotación, ¿sí? El hecho de quitarse el calzado era ceder el derecho para redención. En otras palabras, es: mira, yo no puedo hacer lo que tú quieres que haga, o lo que debo de hacer, así es que te doy el derecho para que tú me digas cómo hacer las cosas. En más o menos palabras, eso significa quitarse el calzado. Era una costumbre que había en ese tiempo. Era ceder el derecho a redimir, a adquirir. Entonces cuando aquí Cristo le dice: mira, quita el calzado de tus pies, ¿sí? Y en otras palabras, deja a un lado tus planes, deja a un lado ya todo lo que tienes pensado realizar, haz a un lado tus planes, porque yo soy el que te va a dar los planes. Y el quitarse el calzado del pie era decirles: con mucho gusto, Señor, no mis planes sino los tuyos, no mi voluntad sino la tuya. Eso es adorar en espíritu y en verdad. ¿Estamos? Lo mismo hizo Jesús, ¿se recuerdan en Getsemaní? Señor, no mi voluntad sino la tuya.
Jesús fue un adorador en espíritu y en verdad, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud de este joven Josué, aquí ya nos dice la talla espiritual que tenía Josué. Aquí ya nos muestra la renovación de su mente. Él tenía un espíritu muy diferente al que tenía el resto del pueblo de Israel, exceptuando por supuesto a Caleb, que tenía también esta renovación de mente junto con Josué. Y lo demostró Josué adorando al Señor en espíritu y en verdad, con obediencia, con sumisión, humillándose bajo la poderosa mano de Dios. ¿Está claro esto? Eso es adorar en espíritu y en verdad. Interesantemente, solo para reverencia, Moisés tuvo un encuentro parecido, ¿sí? Pero antes de verlos, veamos nuevamente aquí el versículo 15. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y queda registrado acá, dice, y Josué así lo hizo. O sea, Josué tuvo una adoración en palabras, ¿sí? Cuando le dice, que dice mi Señor a su siervo, pero también tuvo una adoración activa en obediencia, haciendo lo que el Señor le pidió. O sea, Josué demostró que no adoraba al Señor y no honraba a Dios solo de labios para afuera. Porque recordemos que el Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No era así el caso de Josué. Josué le adoró de labios, pero también con obediencia. Su corazón no estaba lejos del Señor, estaba bien pegado al Señor. ¿Y por qué? Porque siempre se mantenía en medio del tabernáculo, siempre estaba en la presencia de Dios, disfrutaba, se deleitaba en la presencia de Jehová, en la presencia de la gloria de Dios en el tabernáculo de Moisés. ¿Está claro esto? Entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, entre más experimentamos su gloria, estando en comunión con el Espíritu Santo, en comunión a solas, en oración, en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, a solas con Dios. De esa manera nuestra mente se va renovando, nuestra alma se va sanando, vamos siendo liberados y sanados, porque la palabra de Dios nos sana y nos libra de toda ruina. Y de esa manera también nos vamos convirtiendo en adoradores en espíritu y en verdad, teniendo un corazón dispuesto para hacer todo lo que Dios quiere, como Dios dijo de David también. ¿Está claro esto? Sin embargo, le decía que Moisés tuvo una experiencia bastante parecida a esta, y esto está en Éxodo capítulo 3 versículo 5. Si usted me acompaña, por favor, vamos a leer del versículo Éxodo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 para que tengamos contexto. Estamos aprendiendo cómo ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? No se trata solo de cantar, no se trata solo de hablar, se trata de obedecer a Dios, honrarlo con nuestro canto, con nuestra alabanza, pero de eso pasamos a honrarlo con nuestra obediencia. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Acá en Éxodo 3 versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Aquí se le apareció Cristo, así como se le apareció a Josué. Dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que Moisés vio y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, y alguien dirá: es el Padre. No, aquí es Jehová, ¿sí? Jehová Yehoshua. Dice que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y entonces el Señor le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Se da cuenta que le dijo lo mismo que después le dijo a Josué? Quita el calzado de tus pies, ¿sí?
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y si paremos ahí, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que no se registra que Moisés se haya quitado el calzado. O sea, a Moisés le pidieron que se quitara el calzado y no se lo quitó. A Josué le dijeron que se lo quitara y se lo quitó. Eso ya marca una diferencia. Marca una diferencia, ¿sí? Moisés, por supuesto, ha sido el mejor pastor que ha existido, el mejor ministro, fiel en el ministerio, fiel en la casa de Dios. Pero el hecho que yo sea un buen ministro, que sea fiel en el ministerio, no implica que yo sea un adorador en espíritu y en verdad. Porque el ser adorador en espíritu y en verdad se evidencia principalmente cuando la situación es difícil, cuando las situaciones son adversas, como fue el caso de David, cuando murió su hijo. En lugar de enojarse, molestarse, adoró. Shahat, adoró. ¿Sí? Se humilló ante la decisión divina, ante el gobierno y la soberanía de Dios. Y es por eso que Josué llegó a ser lo que fue. Josué fue de los pocos israelitas que entraron a la tierra prometida y obtuvo la porción de Canaán que Dios había designado para él, que Dios había puesto en sus planes. Dios ya tiene planes para cada uno de nosotros. Josué fue una persona en la que el plan de Dios, el propósito de Dios tuvo cumplimiento. David fue otra persona que incluso está registrado en el libro de los Salmos, la oración de David, donde él le pide al Padre: tu propósito tenga cumplimiento en mí. Yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí, pero para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, tenemos que llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estamos? Adoradores en espíritu y en verdad. Y como son pocos, vea cuántas personas eran el pueblo de Israel, la congregación más grande que ha existido. Sin embargo, de todos esos millares que habían del pueblo de Israel, muy pocos eran adoradores en espíritu y en verdad. Por lo menos en lo que registra la palabra, estaba Josué y Caleb y sus familias, obviamente. Así es que nosotros tenemos que entender esto para que no nos conformemos solo con ir a la iglesia o en algún lugar y cantar gloria a Dios, aleluya, y pasar cantando todo el día. Yo puedo pasar cantando todo el día, pero mi corazón estar muy lejos de ser obediente a Dios. ¿Estamos? Pero para eso tenemos que crecer y madurar espiritualmente y pedirle a Dios que nos ayude, porque el único que nos puede llevar a ser adoradores en espíritu y en verdad, el único que puede hacer esa obra en nosotros es el Señor. Pero para ello hay que estar en su presencia, como lo hacía Josué y también como lo hacía David. David pasaba, cuando él cuidaba las ovejas de su padre, David pasaba horas de horas adorando al Señor, teniendo comunión con el Señor. Tuvo experiencias espirituales que ya cuando uno medita la palabra de Dios, David tuvo unas experiencias espirituales estando a solas en el campo. Es por eso que él no tenía problemas que lo mandaran a cuidar las ovejas de su padre, porque era allí donde él tenía comunión con Dios, experiencias con Dios. Dios le dio experiencias espirituales que entendemos que David fue llevado, así como el apóstol Pablo también. David conoció el mundo espiritual. Es por eso que llegó a ser lo que fue David y terminó bien. David terminó lleno de la gloria de Dios. Josué terminó en Canaán, en el lugar que Dios había decidido para él, así como también Abraham terminó en el lugar que Dios había decidido para él. Jesús terminó en el lugar que Dios había decidido también, y usted y yo tenemos que terminar en el lugar que Él ha decidido para nosotros, y ese lugar se llama la casa de nuestro Padre. En la casa del Padre, en la Nueva Jerusalén, en el monte Sión celestial. Miren, esto va a ser poderoso, va a ser hermoso. En la Nueva Jerusalén, en el monte Sión celestial, solo habrán adoradores en espíritu y en verdad, 100% obedientes. Ese es el tipo de personas que Dios quiere ahí cerca de Él. ¿Me está escuchando? Ese es el tipo de personas que Dios quiere cerca de Él. Ese es el tipo de personas que van a ser la ayuda idónea del Cordero, que van a reinar con Cristo, porque van a estar dispuestos a hacer todo lo que el Señor quiere. Pero nos formamos aquí y ahora en esta tierra.
De eso se trata el cristianismo, de formarnos como adoradores en espíritu y en verdad, para ser la ayuda idónea del Cordero, ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios nuestro Padre. Para llegar a ese nivel hay que dejar que el Señor nos libere de toda maldad, sane nuestra alma, porque una persona amargada, una persona desagradecida no puede ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Una persona que no tiene oído para Dios no puede llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad. Una persona que no respeta autoridad, que no respeta el gobierno de Dios, no puede ser un adorador en espíritu y en verdad. Una persona que no tiene convicción que Dios siempre nos da lo mejor, ¿sí? Una persona que no tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado, no puede ser un adorador en espíritu y en verdad. Una persona que no tiene identidad en Cristo no puede llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Estamos? Así es que hay que trabajar en esto, hay que pedirle a Dios, porque Dios, el Padre, ahora mismo, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El Padre los está buscando. Seamos nosotros de los que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Padre celestial. Gracias por estos ejemplos que nos has dejado en tu palabra, Padre eterno, Padre nuestro. Padre, con esto que hemos aprendido, nosotros queremos ser de los que tú buscas. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ser obedientes en todas las circunstancias, en todo lo que tú nos pidas que hagamos. Queremos ser de ese tipo de personas, Padre celestial. Tenemos el ejemplo, Padre, de Josué, de David, de Abraham, de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Padre bendito, reconocemos nuestra necesidad que tú obres en nosotros. Nuestra necesidad, Padre, de ser transformados en nuestro carácter, de ser liberados y sanados de toda la maldad que hay en nuestro corazón, Padre celestial, Padre eterno, Padre nuestro. Padre celestial, nosotros necesitamos ser enseñados. Señor Jesús, tú eres experto en ser un adorador en espíritu y en verdad. Enséñanos, ayúdanos, Señor Jesús. Entrénanos, Señor Jesús, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Ante cualquier circunstancia aprendamos a humillarnos, a inclinarnos ante ti, Señor Jesús. Que tengamos siempre la actitud que en cualquier circunstancia te preguntemos y te digamos: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Que busquemos siempre tus planes. Que estemos dispuestos a que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Queremos llegar a ese nivel, a esa dimensión espiritual, Señor, para lo cual te suplicamos: obra en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Sálvanos, libéranos, sánanos de toda rebelión, Señor Jesús. Señor, sálvanos de todo lo que en nosotros se opone a ti. Y como está escrito en tu palabra, Señor, sálvanos de todo argumento, de toda altivez, de toda fortaleza que en nuestra mente se levanta en contra del conocimiento de ti. Y usted diga conmigo: Señor, yo renuncio a toda altivez, renuncio a todo argumento y a todo lo que en mi mente se levanta en contra de ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Yo renuncio a mi voluntad, a hacer mi voluntad, y elijo, Señor, por tu voluntad, por tus planes, por tu propósito divino, para mí, Señor nuestro y Dios nuestro. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial.
A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra. Sabiendo, Señor, sabiendo, Padre, que lo que es difícil para nosotros, para ti todo es posible. Y sabiendo también, Padre, que tú cambias los tiempos, das nuevas oportunidades y restauras todo lo que ha pasado en nuestra vida. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle gloria a Dios. Toda la gloria para el Señor Jesucristo. Amén.